Maudit, maudit soit le père. Maudit, maudit soit le père. Maudit soit le père de l'épouse du forgeron, du forgeron, du forgeron qui forgea, du forgeron qui forgea le fer de la cognée, avec laquelle le bûcheron, abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture. Le maudit soit le père, l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée, avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture, de laquelle ta mère rencontra ton père. Empecé a cantar en Marsella. Era en 1938 y tenía 17 años. Fue en los barrios, en actuaciones sin importancia. Era algo muy interesante, porque se producía un contacto directo con la gente trabajadora, gente de las fábricas de los alrededores, que venían a tomar una cerveza con cacahuetes o con pipas. Tenían los niños en las rodillas y escuchaban las canciones. Era algo simpático y difícil al mismo tiempo, porque le apoyaban a uno con cariño, pero si no se hacía bien te gritaban «a casa», sin contemplaciones. ¿Quiso cantar desde siempre? No, fue casual. Mi sueño era... Yo estaba muy influenciado por Fred Astaire y Armstrong, y también Maurice Chevalier, pero me atraía mucho más el cine, que me parecía un medio de expresión tremendo. Era realmente el medio más popular, en el buen sentido de la palabra popular, y mundial. Sobre todo cuando la película salía bien, cosa mucho más difícil. Hoy es muy difícil hacer una buena película. Muy difícil. Más tarde empecé a cantar. La primera vez que canté fue una conmoción para mí. Luego quise continuar por el contacto directo con la gente, la comunión con la gente, que es una fiesta y un acto de amor. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. ¿Qué representó para su vida el encuentro con Edith Piaf? Mucho. Cuando empecé a cantar en París, la cosa empezó a funcionar enseguida. Luego, Edith Piaf quiso que fuera a cantar a su espectáculo, cosa que me puso muy contento, teniendo en cuenta que acababa de llegar a París. Después, canté en el Moulin Rouge, en 1944, cuando París estaba ocupado todavía por los nazis. Y no me gustaba nada oír hablar de Piaf. Yo era lo suficientemente engreído como para pensar, ¿quién es esa enanilla que se dedica a cantar dramones todo el tiempo? Pero cuando la vi en escena, yo estaba ensayando en la sala. Tengo que reconocer que, por primera vez en mi vida, alguien me hizo casi llorar, porque era soberbia, extraordinaria. Naturalmente, me enamoré de ella enseguida, aunque sin saberlo. Duró algún tiempo, duró 2 años. Fue una historia muy hermosa, porque nos reíamos mucho los dos. Piaf era lo contrario de lo que se piensa de ella. Se suele creer que era una persona siempre triste, porque cantaba canciones tristes, dramáticas y realistas. Pero no era así en absoluto. Era una persona muy, muy alegre. Por oposición, naturalmente. Nos reíamos mucho. Luego fue ella la que me dejó.
Fue ella la que se fue. No fui yo quien la dejó, como se ha dicho. Y cuando me abandonó, lo pasé muy mal. Porque era una persona enormemente apasionante en todos los sentidos. Era hermosa entonces. Hacia el final de su vida, como usted sabe, tuvo un accidente de automóvil y tuvieron que inyectarle morfina. Luego continuó con la morfina. A veces sucede con los enfermos. Se curan, pero hacen creer al médico que siguen enfermos para que les sigan inyectando. Estaba muy cambiada hacia el final de su vida, pero seguía cantando maravillosamente. Más tarde comprendí que era una persona que necesitaba estar enamorada para cantar bien, o que acabara de romper con el amante del momento, porque con el sufrimiento también cantaba muy bien. Era formidable. Edith Piaf era formidable. Rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Es un hombre muy sencillo. No es que yo quiera decir nada contra los franceses, pero él es en realidad italiano. Tiene el carácter de los mediterráneos. Puede que sea por eso, por lo que es tan cordial. Tiene verdaderamente algo que fascina a la gente, y lo tiene por naturaleza. Es un hombre que fue muy pobre. Es un emigrante italiano y le ha tocado vivir la miseria. Ha experimentado la tragedia del pueblo y luego, al convertirse en un gran actor, ha seguido siendo, a pesar de todo, un hijo del pueblo. ¿Por qué vinieron sus padres a Francia? Mi padre tuvo que marcharse de Italia porque los fascistas de Mussolini le quemaron la casa. Los mismos fascistas musolinianos que 20 o 30 años más tarde bombardearon las principales ciudades españolas. Se vio obligado a marcharse porque o desaparecía o le mataban. Y se fue con la intención de pasar a los Estados Unidos. Era la época en que los Estados Unidos necesitaban mucha mano de obra extranjera, inmigrantes. Pero por 24 horas no pudimos salir. Mi padre no consiguió el visado. Entonces pasó clandestinamente los Alpes y consiguió entrar en Francia, también clandestinamente. Nosotros vinimos algún tiempo después. ¿Fueron sus padres quienes le abrieron el camino a las ideas socialistas? Sí, digamos que por, ¿cómo diría yo? Por afecto y por instinto también. Las ideas, digamos, socialistas y las ideas contra lo que yo llamaría la injusticia, contra la mentira y sobre todo contra la humillación. Yo creo que adopté, en principio, las ideas de mi padre, como sucede siempre en una familia. Pero más adelante fue más por estas tres razones, por lo que yo me sentí, digamos, de izquierdas. Aunque yo lo llamaría simplemente sentido común. Porque también es peligroso creer que la izquierda tiene el monopolio de todas las virtudes. Eso es un poco simplista. La izquierda también tiene mucho de qué disculparse, como todo el mundo, ¿no? ¿No pertenece a ningún partido político? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Usted siente simpatía por el Partido Comunista? Sí, he sentido simpatía, y no lo lamento, por el Partido Comunista que luchaba contra la ocupación nazi en Francia. Pero hay que precisar que aquella simpatía que sentíamos por los comunistas, yo la sentía en primer lugar por familia, por las razones que acabo de decir. Y sobre todo porque los comunistas franceses, o incluso los comunistas españoles o italianos, cuando luchaban contra los nazis, pensaban que luchaban por el gran combate del internacionalismo proletario, mientras que, en realidad, ayudábamos incondicionalmente a Rusia, que a lo que se dedicaba era a su propia defensa.
Es cierto que al dedicarse a su propia defensa nos ayudaba de rechazo también a nosotros, pero dentro del romanticismo de la época, ese romanticismo que a veces puede ser extremadamente cruel, como se vio durante los procesos de Praga y en otras partes, nosotros pensábamos que estábamos luchando por esa fórmula admirable que es el internacionalismo proletario. Y hubo efectivamente gente magnífica, pero no solo comunistas, sino también miembros de la burguesía francesa. Una parte de la burguesía francesa luchó de forma admirable. Todo ello hizo que, al llegar la liberación al final de la guerra, nuestras simpatías se dirigieran instintivamente hacia los que habían dado lo mejor de sí mismos a la nación francesa, como reconoció el propio de Gaulle. De modo que, para nosotros había una continuidad. Nos dábamos cuenta de que, en el comunismo, había cosas que no estaban claras, especialmente en el campo de la cultura. Porque, después de todo, nosotros somos artistas y no dirigentes políticos. Había algo que no acababa de gustarnos. Le soleil beige des tonnes, il se fait porter, et c'est trop pour un seul homme. Le patron dira ce qu'il voudra. Mon soleil. ¿Cómo eran sus padres? Eran campesinos toscanos desde generaciones. Por otra parte, no entiendo cómo he llegado a ser artista, porque en toda mi familia no ha habido jamás ningún artista. ¿Tiene usted hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana. Tengo una hermana a la que quiero mucho. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue como la de muchos niños españoles que conocí en las calles de Marsella. Había una colonia española con sus Martínez, sus Sánchez. Había una colonia italiana, la colonia armenia, la colonia griega. Y me sorprendió mucho cuando llegué a París en plena ocupación, en 1944, descubrir el racismo. El racismo no existía en Marsella, aunque nos poníamos motes unos a otros, pero era un racismo bien intencionado. En París se trataba realmente del racismo lleno de crueldad, tal como es, estúpido. ¿En cuántos oficios llegó a trabajar antes de cantar? Empecé a trabajar a los 11 años y medio en una fábrica. Era demasiado joven y tuvimos que falsificar la tarjeta de trabajo, porque la ley francesa prohíbe emplear a los niños antes de los 13 años. Luego trabajé en todas partes, en la metalurgia, en el puerto, también con mi hermana como ayudante de peluquería durante algún tiempo. Fui a la escuela hasta los 11 años, u 11 y medio. No me gustaba mucho la escuela. Me gustaba la historia de Francia, la geografía, el francés, pero era un desastre en matemáticas. Y sobre todo, como creo que les pasa a la mayoría de los niños, tenía demasiada imaginación. Y escuchaba muy serio al profesor, pero la imaginación me traicionaba. A partir de una imagen que él me había dado, me ponía a divagar mentalmente. Y la voz del profesor me llegaba como un rum rum al oído, pero no entendía lo que estaba diciendo. La imagen que él me había proporcionado era más importante que lo que contara luego. ¿Cómo empezó a cantar? Sí, pero antes quiero acabar de decirle que es una lástima que yo no tuviera la pasión del estudio. Y es una lástima porque después me ha costado trabajo. Me refiero a la lengua francesa. Creo que es muy importante tener una cultura, pero no una cultura a cualquier precio. La cultura tiene que convertirse en algo natural, espontáneo. Es muy importante. Y eso es lo que hace a la cultura burguesa francesa algo muy importante. Yo estoy a favor, aunque estoy en contra de lo que se hace luego con la educación burguesa. Por desgracia y con frecuencia, se suele poner más tarde al servicio de los simples intereses. De todos modos, una buena educación es algo bueno. Por otro lado, también es cierto que toda la clase obrera o campesina francesa hace enormes sacrificios económicos para que sus hijos puedan ir a la escuela y aprender. Y eso quiere decir algo. Significa
que cuando se tiene el conocimiento, el poder, el verdadero dominio de la lengua, el saber, se tiene la verdadera fuerza, que reside realmente en eso, y no en una pistola. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Quizás yo esté un poco viejo, pero creo que el matrimonio está muy bien. El matrimonio es algo que se produce entre un hombre y una mujer, y es algo más que la simple firma de un papel, con una visita a la iglesia en el caso de los creyentes, o al juez en el caso de los que no creen. Yo creo que es algo recíproco entre un hombre y una mujer que están hechos para entenderse. Nos conocimos cuando teníamos 28 años. 28 años está bien, porque ya se ha vivido un poco. No mucho, pero ya se ha vivido algo. Y a mí me parece importante que una mujer haya vivido también. Sé muy bien que eso es algo que no concuerda mucho con los latinos, con el espíritu de los italianos, de los españoles. Lo sé muy bien. Pero estoy de acuerdo con que una mujer haya vivido su vida. Porque si en ese momento se unen dos personas, será con seguridad para un buen trecho del camino. Eso hace que Simón y yo sigamos juntos. Creo que hemos tenido los mismos problemas que todas las parejas. Es muy difícil vivir en pareja, porque cuando se empieza a envejecer, se piensa siempre que es el otro el que es insoportable, cuando es uno mismo el que se está volviendo inaguantable. Las historias de parejas son algo banal. Pero cuando se es libre, quiero decir, cuando la puerta está abierta, es curioso, pero se tienen ganas de seguir juntos de todas formas. Yo creo que no hace falta... Bueno, es difícil de decir. Creo que si se ama realmente a la persona que se ama, hay que dejarla en paz. Desgraciadamente no sucede así, porque cuando se está enamorado, se es terriblemente posesivo, cosa normal. El amor es así. Quiero decir que cuando el amor-pasión desaparece, queda el amor tal cual somos, sin la hipocresía anterior, porque cuando se está enamorado de alguien, se da una imagen de sí mismo que no es la verdadera. Pero cada uno es como es, en realidad. Hay que ser recíprocamente comprensivos, y entonces las cosas pueden ir muy bien. Creo que es... Quiero decir que puede sucederme algo, pero no sé. No creo que llegara a dejar a mi mujer. No sé. Dejar de ver a Simón no sería posible. Pero no puedo afirmar nada, porque sé muy bien que hay montones de hombres y mujeres que han dicho lo mismo. Y luego pasan las cosas. Just love my embraces, 'cause they'll fit like a glove. We could get down to kisses, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. La mujer es algo extraordinario, maravilloso. Personalmente creo que es cierto, que las mujeres tienen algo excepcional, que nosotros no tenemos. Sinceramente, creo que tienen una intuición de la que carecen los hombres. Adivinan y comprenden las cosas mucho antes de que nosotros lleguemos a comprenderlas y analizarlas. Con una sola mirada, son capaces de sopesar inmediatamente a la persona que tengan delante. Es una gran ventaja. Creo también que a veces tienen un lado terriblemente insoportable, ¿no? Como todo el mundo. Pero pienso que si no hubiera mujeres, seríamos muy desgraciados y muy pequeñitos. Claro que hay también una cosa en la que ustedes tienen una ventaja sobre nosotros,
Y es que nosotros los hombres tenemos siempre la necesidad de demostrar algo, en todos los aspectos. Ustedes hacen algo que es extraordinario y penoso. Dan la vida. O sea que crean algo, dan algo extraordinario, que es la vida. Hay por tanto un aspecto en la mujer que es apacible. Nosotros no damos nada. Entonces nos vemos obligados a demostrar, y el resultado es la acción, la guerra. Es la necesidad de demostrarse a sí mismo que se existe. La necesidad de demostrar que todo funciona siempre bien. Y a veces, a muchos hombres, eso les plantea un montón de problemas, aunque sea simplemente una ley natural y cruel. Alors que c'est simplement une loi naturelle et que cruelle. Mais bon, c'est comme ça. Pero bueno, es así. Esa es la ventaja que tienen las mujeres sobre C'est aussi nosotros. l'avantage que vous avez sur nous. Al decir lo que voy a decir, puedo comprender muy bien que quizás mi opinión vaya a chocar a los espectadores de televisión, pero también comprendo las historias de amor no necesariamente entre un hombre y una mujer. Las relaciones amorosas entre hombres. Y quizás esto vaya a escandalizar en España, pero es de ese tipo de cosas que hay que admitir y comprender, porque puede tratarse también de una relación amorosa magnífica, como el amor entre dos mujeres, que también puede serlo. Los que a mí no me gustan son los que hacen trampas. Ce que je n'aime pas, c'est les truqueurs. ¿Qué es más fácil o más difícil? ¿Amar a una mujer o conocerla? C'est une question, ça. Bonita pregunta esa. Difficile d'aimer une femme. Es más difícil amar a una mujer que conocerla. Es curioso. Curieusement, maintenant, Ahora sí, pero antes no he tenido nunca amigas mujeres. Y no es culpa mía. Et ça, c'est par ma faute. ¿Pourquoi? Parce que je devenais ami. Porque he llegado a ser amigo después, ¿sabe? Hay una deformación en los italianos, los latinos, los españoles, los franceses también. Chez le français aussi, c'est-à-dire que il y a à tout prix un besoin de conquête. Y es que hay una necesidad de On le dit conquista a depuis cualquier qu'il est precio. enfant. Se les ha dicho desde niños que hay que conquistar. Muy a menudo les han explicado que la mujer es algo, primero el hombre, ¿no? Y luego la mujer. Y esto desde generaciones, desde hace 2000 años se nos ha dicho eso. Se nos ha metido en la cabeza. Même la religion. Lo ha hecho incluso la religión católica. Alors, on se débarrasse pas. Y no se libera uno tan fácilmente de esas cosas. Yo mismo, personalmente, sigo pensando así. Ahora un poco menos, porque lucho contra las reacciones de este tipo, porque no son justas. Algo que me gustaba mucho en la juventud de los años 68 y que sorprendió a ciertos hombres es que veíamos chicos y chicas de espaldas y no se notaba diferencia alguna entre ellos. Llevaban el pelo largo, luego se convirtió en un cliché. Se intentó ridiculizarlo, pero era algo que no tenía nada de ridículo. Era realmente muy bonito. Fue a partir de entonces cuando se empezó a ver hombres que llevaban a sus hijos en brazos. A partir de entonces. Y a mí me parece muy bonito ver a un hombre que lleva a un niño. No tiene nada de ridículo. Pero, ve usted, hemos necesitado años para eso. E incluso ahora hace falta... Pero en fin, esto tampoco significa que haya que decir amén a todo lo que diga una mujer. Pero hay que saber escuchar. ¿Qué es la muerte? Bueno, no sé. Jacques Prévert tenía una canción muy bonita sobre eso. No se sabe lo que es. Nadie puede explicarla. ¿Y la amistad? Creo que pasa lo mismo. Pienso que no puede haber amistad sin amor. Yo sé que se puede ser amigo, tener una amistad con un hombre y sufrir el mismo sentimiento de celos que se tiene cuando se está enamorado. Con mi amigo Semprún, a quien quiero con ternura, por ejemplo. Si me entero que ha visto a alguna otra persona del mundo del espectáculo, cosa normal, hay un momento en que... Y he descubierto de dónde le viene esa fuerza de actor que tiene. Le viene de la escena, del escenario, del musical, le viene de todo ese trabajo
meticuloso, tenaz, de poner a punto una canción con los músicos, con las luces, la puesta en escena de todo eso, y cómo conserva dentro de ese trabajo tan tenaz una frescura, una capacidad de espontaneidad para que la emoción de la voz, y entonces vuelvo a la voz de mi recuerdo primero, ¿no? Pressé comme la grappe pour donner notre vin. Irène, tiens, tu vois, par exemple, ce qu'on disait hier, tu vois, par exemple, voilà un geste que je ferai toujours dans la chanson et qui tombera toujours forcément au même endroit. Tu vois, quand il dit, par exemple, pressé comme la grappe pour donner notre vin. Pressé comme la grappe, enfin, je sais pas, une seconde près, une seconde plus tard, mais ce côté, disons, où finalement on est tous des idiots de se faire boulotter par le ou les systèmes, et si tu veux, c'est une forme de révolte dans le fait qu'il dit pressé comme la grappe pour donner notre vin, pressé comme la grappe pour donner notre vin. ¿Qué representa para usted la generación de los años 60? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Creo que aportamos varias películas que decían cosas determinadas. Cosas que, en mi opinión, había que decir. Ciertas verdades que algunos no querían oír, como siempre sucede. No pretendíamos poner el mundo patas arriba. No creíamos que aquellas películas fueran a cambiar el mundo. Pero pensábamos que si se aporta un libro, una película, un programa de televisión, una canción, un poco, algo, todos los días, pudiera ser que los hombres, que siempre seguirán siendo los hombres con su crueldad, como acabo de decir, pudiera ser que acabaran respetándose los unos a los otros, no amándose, porque eso es una utopía. Digamos simplemente que llegaran a respetar al prójimo y a no humillarle. Siempre vuelvo al tema de la humillación. Creo que la humillación es lo más terrible. Humillar a alguien es terrorífico. Humilier quelqu'un, c'est terrifiant. Moridos, vencidos, moridos, vencidos, moridos, vencidos, moridos, vencidos, moridos, vencidos. ¡Diputado de mierda! ¡Ahora vas a ver lo que es bueno! ¡Hay que matarlo! ¿Qué significó para usted el descubrimiento del cine, las primeras películas? La primera fue Las puertas de la noche, una película de Pervert y Marcel Carné. Pero realmente empecé a hacer cine en 1963 con Costa Gavras. Hicimos una película que se titulaba Los raíles del crimen. Era una película de tensión que se desarrollaba en un tren. El crimen sucedía en un tren. Tuvo mucho éxito y eso permitió a Costa Gavras empezar realmente su carrera cinematográfica. C'était un très gros succès. Ça a permis à Costa Gavras de commencer vraiment sa carrière cinématographique. ¿Qué tipo de películas prefiere? Las buenas. Las buenas, sí. ¿Y de las suyas cuáles? La que más me gusta es La guerra ha terminado, de mi amigo Semprún, por razones personales. Porque, como usted sabe, los hombres de mi generación, yo no, estaban realmente agobiados, enfebrecidos por aquella pasión loca que era la pasión política. Hace un momento hemos hablado de las pasiones. Pues esa es una forma de pasión. Es normal y continuará existiendo. Así que, a mí, esa es una de las películas que me llegan más hondo. Junto con César y Rosalía. Zeta es también una de mis favoritas. Señor inspector de la gendarmería. Me gustan porque son películas que han marcado una cierta época, incluso La confesión. Son, en todo caso, películas de nuestro tiempo. Se las llama películas políticas. Claro que son políticas, pero todas las películas son políticas, incluso las de evasión. Porque, como decía Brecht, cuando una película es divertida, la gente que trabaja no piensa en la acción,
porque la comedia les está distrayendo. Cuando él intervino en Z, a mí me habían deportado a las montañas. Perrin, que producía la película y que intervenía en ella como actor, trató de ponerse en contacto conmigo. Habló con mi mujer. Luego hubo un registro en casa y desapareció el guión. Pero de todas formas acepté el encargo de hacer la música de Z. Así que la compuse estando yo en la cárcel y él en el rodaje. De esa manera fue como empezó la amistad y la colaboración con Yves Montand y Simone Signoret. Creo que tengo 2 o 3 amigos a los que quiero mucho. Y ellos me quieren a mí. Cuando trabajo, son ellos quienes me preocupan. Porque, claro, no se puede conocer a todo el mundo. Pero se dice uno, cuando hay 2 o 3 personas que se respetan en la vida. Antiguamente tenía a Pagebert, por ejemplo, y ahora está Simone, por supuesto, Chris Marker, Semprún, que son realmente los más íntimos. Cuando hago algo, me pregunto, ¿qué les parecerá a ellos? Soudain, dans une boîte à ordures, il voit un vieux bottin mondain. Quand on est triste, on passe le temps. Et l'homme prend le bottin, le secoue un peu et le feuillette machinalement. Quand on est triste, on passe le temps. Les choses sont comme elles sont. Cet homme si triste est triste parce qu'il s'appelle Ducombe. Et il feuillette et continue à feuilleter, et il s'arrête à la page DD, et il regarde à la colonne DD, Et son regard d'homme triste devient plus gai, plus clair. Personne, vraiment personne, ne porte le même nom. Je suis le seul Ducombe, dit-il d'entre ses dents. Et il jette le livre, ses poussettes les mains, et poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. ¿Sabe usted? Cantar en un escenario es Muy hermoso. muy hermoso y muy difícil, por una parte. Y por otra parte, canté la última vez hace 13 años, y lo hice la última vez por los refugiados chilenos, después del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Naturalmente yo estoy en contra del señor Pinochet, porque aquello fue una violación. De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Si un país se da a sí mismo una constitución fascista, está en su derecho, pero en un caso así, quiero decir, normalmente, yo no tengo nada que decir. Nadie tiene nada que decir, porque es el pueblo el que lo ha decidido. Pero cuando se produce la violación de una república, entonces no puede aceptarse. Aunque esa violación se produzca del otro lado, como en Afganistán, por ejemplo, no debe aceptarse. Varias veces le han invitado a cantar en España. En España. Y no ha ido nunca. ¿Por qué ha sucedido así? En primer lugar, hace 13 años que no canto. Y luego, en aquella época, como usted sabe, y por razones personales, quizás estaba equivocado, no quiero decir que yo tuviese razón. Con razón o sin ella, no fui. Como tampoco fui a Grecia cuando estaban los coroneles. No quería ir a España, a pesar de los enormes deseos que tenía de contacto con el pueblo español, porque ya sabe usted la ternura que siento por los españoles desde mi infancia. Así que no quise ir. Entonces piensa que el cambio político en España ha sido mejor para nosotros. Lo que quiere usted es que yo hable de asuntos internos españoles. Yo no soy español. Es difícil de juzgar. Me parece que en cualquier caso es mejor que haya una posibilidad de poder expresarse libremente. Es algo natural. Y es muy importante en países como los nuestros, cuando se ve lo que pasa en el mundo. Creo que las cosas están mejor hoy. La gente puede decir lo que piensa, estar en desacuerdo incluso con el rey.
Estar en desacuerdo con la política del rey o con cualquier otra cosa, pero dentro del respeto a todo el mundo, a lo que piensa cada uno. Si no, la vida se hace imposible. Yo pienso que eso ya es mucho. Y deseo por ustedes que hayan superado algo muy grave que estuvo a punto de salir muy mal el 23 de febrero. Fue en febrero del año pasado, ¿no? Sí, febrero. Tengo la impresión de que tienen ustedes una posibilidad. En estos momentos, tanto España como Francia o Italia vamos a encontrarnos con graves dificultades. Es evidente, porque no somos países, ¿cómo decirlo?, que nos bastemos por nosotros mismos. No somos un continente. Necesitamos de los demás para sobrevivir. Necesitamos las materias primas de los demás. Si yo tengo las materias primas y usted no las tiene, será usted la que pide y yo quien pongo las condiciones. De modo que puede haber dificultades. Quiero decir con esto que la noción de los grandes países independientes, se trate de Francia o de España, es algo que pertenece al pasado. Podremos hacer algo juntos en la comunidad europea, creo yo, porque es un conjunto de 200 o 300 millones de seres humanos. Se observa entonces que en Francia logramos estar unidos durante la ocupación nazi. La gente de todas las tendencias políticas. Y el país salió adelante, con un hombre tan extraordinario como De Gaulle. Aunque no se compartan sus ideas, hoy todo el mundo dice que De Gaulle lo hizo muy bien. Creo que de esa forma se puede salir adelante. También en el caso de España hay que eliminar cosas como: ah, usted no tiene las mismas ideas políticas que yo, no le gustan los míos. Creo que eso debe acabarse. Cada uno debe pensar lo que quiera. Naturalmente no se debe renegar de ninguna idea, pero siempre se puede hacer algo juntos. Y además hay que hacerlo, aunque no nos guste, porque es cuestión de sobrevivir. Si no, no lo conseguiremos. Y no son solo los franquistas quienes pueden hacerlo, o los monárquicos, o la izquierda. Esos son solo palabras. ¿Conoce usted España? Muy poco. Hice una película allí que se titulaba Delirios de Grandeza. Y conozco muy poco de España. Conozco un poco Madrid, conozco Barcelona, conozco 2 o 3 personas en Cataluña. Me gustó mucho Cataluña. Luego fui a Madrid por otras razones. Es algo pasado. Se me hacía violento ir allí, porque sabía también que no había que mezclarse en los asuntos internos de España, aunque el problema era más amplio que los problemas de España. Se trataba de nuestros vecinos. Había una condena a muerte que era totalmente arbitraria. Y nosotros llevábamos un mensaje del señor Méndez Franz, de Jean-Paul Sartre, de Aragón y de grandes celebridades francesas, porque aquello nos parecía injusto. Bueno, siempre hay cosas injustas, claro. Por ejemplo, a veces no logramos entender muy bien lo que pasa en el País Vasco, desde nuestro punto de vista, porque yo comprendo muy bien que a los vascos les gustaría tener su cultura y que le reconozcan. Eso lo comprendo muy bien. Pero todas esas masacres, yo no las comprendo. No se entienden muy bien aquí, porque yo no veo, en fin, no quiero entrar en cosas que son problemas. Yo no entiendo que se mate a un policía que gana no sé cuántas pesetas al mes, un trabajador. No veo dónde está en eso la acción revolucionaria. Quizás sea una provocación, no lo sé, o una desestabilización del país. Uno piensa que no se comprende algo así. Hay algo en el asunto que no cuadra. Pero en ese asunto nos encontramos con 2 caminos contradictorios. Por una parte amamos a nuestro país porque es el país de una forma de libertad. Y que, como usted ve, incluso con los iraníes y con otra gente que aceptamos, es una tierra de asilo, con todas las contradicciones. Y por otro lado, coger a alguien y entregarlo a la policía, aunque sea alguien culpable, es muy difícil. No sé. Yo mismo reconozco que es muy difícil. Y si yo fuera responsable, no sé lo que haría. Mire, yo no apruebo las acciones terroristas de los vascos en España. En fin, me parece... Yo no tengo la información total del asunto y prefiero ser prudente. Y además no soy español. Pero creo que hay cosas que no funcionan en ese asunto. Me parece que va más lejos que simplemente los vascos oponiéndose a la autoridad de Madrid. Tengo la impresión, repito, de que se trata de una desestabilización del país. Puede que una potencia esté interesada en desestabilizar a España,
como se tiene interés en desestabilizar a Italia con las Brigadas Rojas, como quizás habrá mañana atentados en Francia, no sé. La guerra se hace así. No se hace... La gente siempre cree que los rusos van a llegar con tanques y divisiones. No. Eso es mucho más... Son dos potencias que... Y nosotros estamos en medio. Nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et là... Mais non, oui, je crois que tu te trompes là encore. Tu crois? Non, reprenons tranquillement. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé. Oui, pourquoi t'es trompé au point de vue musique, Boubi? Mais bien sûr, tu me faisais l'accord avant. Là, c'est en place. Mais oui, là tu l'as fait en place. Mais non, regarde, ne joue pas, rejoue pas. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé. Et la maison s'est arrêtée. Et le printemps nous a salués, voilà. Parce que vous sautiez toujours, la maison s'est arrêtée. Non, non. C'était pas... Encore une fois, définitivement. Regarde pas, putain, ne chante pas avec moi. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver, qui voulait l'attraper, mais sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on... Non, toi, non, ne monte pas là. Après hiver. Et on l'a écrasé. Tu es sûr, hein? Oui. Bon. De toute façon, là c'est parce qu'on n'a rien, mais les autres jours, ils ont leur nombre de mesures, il n'y a pas de possible. Mais toi, il faut que tu l'aies aussi là-dedans. Oui. Bon, on va manger? ¿Cree usted que los privilegios acabarán un día o no? Je sais pas. No lo sé. No lo sé. Porque quizás los privilegios sí. Creo que va a ser difícil cambiar. No creo que pueda cambiarse eso. Creo que hay gentes más capaces que otras en todos los medios. Pero es cierto también que esta capacidad que lleva necesaria y generalmente a los privilegios no debe estar al servicio de la represión y no debe estar al servicio de la injusticia. Por eso creo que no dejaremos de luchar nunca, porque eso es algo que no quiero aceptar. Estoy dispuesto a comprender todos los puntos de vista de la gente y dispuesto a no ser sectario y entender las cosas. Pero me detengo en el momento en que, bajo el pretexto de tener privilegios, hay que explotar o humillar. Otra vez la palabra humillar, ¿no? ¿Por qué hay actores de izquierdas que trabajan con productores capitalistas? Porque no se puede trabajar de otro modo, en la medida en que son los capitalistas los que tienen los recursos para hacer una película. Y no se pueden hacer producciones. Es lo que se debería hacer, crear una especie de cooperativas, pero no funciona. ¿Por qué? Es una fórmula un tanto utópica que nace de las ideas generosas de la izquierda. Muchas ideas, mucho idealismo, pero la realidad concreta es a veces más difícil y dura de lo que se cree. Recuerdo que comenzamos a hacer películas en cooperativa, recién terminada la guerra, coproducciones, y no funciona. No funciona por múltiples razones, porque hace falta... No se es hombre de negocios así por las buenas. Hay hombres y mujeres dotados para los negocios. Yo sé que yo no puedo ser un hombre de negocios y que en todas las películas que he rodado he sido más o menos robado, porque es algo que yo no entiendo, porque me molesta, porque los números son algo que me aburre. Todo eso del 3% más el 0,5% deducido de impuestos que se aplicará, etcétera.
y luego me debe usted. Imposible. Hay algo que no funciona. Yo comprendo que hay gente dotada para eso y que se ganan la vida, sí. Muy bien. Siempre que no exploten a los demás. Sabe, hay una frase formidable de Fitzgerald que dice: por otro lado, debería comprenderse que las cosas no ofrecen esperanzas y, a pesar de todo, estar dispuesto a cambiarlas. ¿Qué es el dinero? El dinero es un medio bastante extraordinario para poder disfrutar de muchas cosas en la vida, que se hace sentir de forma cruel cuando no se tiene, y que para determinadas familias es realmente catastrófico cuando llega fin de mes y hay que comprar zapatos para los niños, comida, etc. Algo muy difícil. Muy difícil porque cuando no se dispone de ese dinero hay a veces dramas, incluso suicidios. Lo sabe usted tan bien como yo. Pero yo creo que tampoco hay que proporcionar a la gente una mentalidad de puros espectadores, ¿comprende? Porque actualmente sucede que mucha gente vive en condiciones más que modestas, pero no saben hacer nada por sí mismos. No es que necesariamente tengan que coger un fusil, pero uno mismo puede hacer cosas. Aunque se espere también la ayuda de un partido, de un sindicato o de un gobierno, también ellos deben hacer algo. Me di cuenta cuando estaba rodando mi última película, A las armas. Estábamos en un típico barrio colmeno, donde para la gente es difícil vivir, porque se oyen todos los ruidos. Eso es algo que existe en todas partes. Los hay en España, en Italia y en todas partes. Y entonces me di cuenta de que todas las persianas estaban rotas. Lo mismo pasaba con muchos cristales, y los solares de enfrente estaban llenos de escombros. Bueno, se puede vivir con dificultades, y yo comprendo que es duro, pero también se puede decir, ya que tenemos que vivir aquí, vamos a intentar que esto sea vivible. Vamos a nivelar este solar. Vamos a hacer un jardín para nosotros, para nuestros niños, para nuestras mujeres. Es cierto, son el gobierno o el ayuntamiento quienes deberían hacerlo, pero no lo hacen. Así que podríamos hacerlo nosotros. Y se puede intentar transformar esos habitáculos que la promiscuidad de la gente convierte en infernales. Se puede llegar a hacer algo donde se pueda vivir al menos, pero no. Se espera. Se espera al gobierno, se espera a la iglesia, se espera al partido. Es un error. Hace falta la acción individual, la acción personal de cada uno. Cuando se ha realizado una acción individual, es posible hacer juntos que avancen las cosas. Pero no juntos por las buenas, sin haber analizado y comprendido antes. Esas son las que yo llamaría luchas verdaderamente importantes, indispensables, para hacer la vida un poco más vivible. Los finales de mes serán difíciles, el dinero seguirá escaseando, pero es hermoso abrir la ventana y ver flores enfrente, en lugar de un vertedero lleno de basura. ¿Qué es para usted el paso del tiempo? ¿El paso del tiempo? No sé. El paso del tiempo es algo que, en primer lugar, demuestra que he estado vivo durante 60 años. Es mucho. Y luego que es completamente... no tiene sentido, aparentemente, en todo caso. Sartre decía algo muy bonito. Decía que existir es, en primer lugar, estar de más. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, quand il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.